¿Qué velocidad? Estaba preparado. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos preparados para ver qué se cuece por aquí. Vale. Bueno, yo creo que se oye bien, que nos confirme alguien por ahí que se nos oye a los dos bien y demás, ¿vale? Y a ver, recuerdo un poco mientras se va conectando gente y tal, que si queréis dejar alguna pregunta, Luis, a lo largo que vayamos desarrollando la conversación y tal, que uséis por favor el simbolito de preguntas que tenéis abajo a la derecha en el directo, ¿vale? Porque ahí se van a quedar guardadas y podemos acceder a ellas sin que se vayan perdiendo por el chat, ¿vale? Que si las dejáis en el chat y luego empezáis a charlar entre vosotros y eso se nos pueden difuminar por ahí, ¿vale? Entonces, si queréis hacer alguna pregunta, la dejáis en el apartado de preguntas, ¿vale? Y nada más, sin más dilación, pues eres Marzo, marzo de 2022, en 12 meses, 12 directos, ¿vale? Síndrome de fragilidad. Me apetecía ya traer algo que estuviera un poco fuera de dolor, de deporte, de cosas generales, ¿sabes? Porque con los directos pues me gusta ir tocando temas que no se hablen, que no sean trending topic, ¿vale? En redes sociales de fisioterapia, que dar a conocer pues otras cuestiones que abordamos o que quizás no tienen tanto público o tan grande como a lo mejor puede ser musculoesquelético, que ya veremos que esto es musculoesquelético al final y al cabo también, ¿vale? Pero bueno, que nos saque un poco del dolor lumbar y de todas estas cosas y el deporte, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, gracias por acceder a la invitación de Ser Marzo, ¿vale? Y lo segundo, pues si te parece, para quien no te conozca, que, bueno, yo digo que di contigo a través de Twitter, que te veía alguna vez comentando cosas de tema de geriatría y de personas mayores y demás, y ya te tenía yo localizado por ahí, ¿vale? Pero para quien no te conozca, pues preséntate un poco, a qué te dedicas ahora laboralmente, si te dedicas a más de un ámbito o no, ¿vale? Para contextualizar un poco el porqué de la charla y el porqué del tema, ¿vale? Perfecto, lo primero, muchas gracias Raquel por cortar conmigo. Realmente dar visibilidad, ¿no? La geriatría, lo que dices, siempre se habla de deportiva, de neuromusculoesquelética, etcétera, sin pensar que la geriatría lo aborda todo menos la pediatría. Realmente Sí, los que trabajamos en geriatría tocamos todos los palos, ¿no? es un Eh, buen punto ese. Sí, la verdad es que y pediatría no, pero bueno, es que realmente si nos fijamos desde musculoesquelética, respiratorio, neurología, Mm. oncología, bueno, lo tenemos todo ahí, ¿no? Y bueno, para hacer la presentación, bueno, soy Luis Soto, soy fisioterapeuta desde el 2009. Mi relación con la geriatría viene de antes. Durante la carrera entré a trabajar de auxiliar de fisioterapia en un centro geriátrico y ahí fue un contacto directo. Antes había hecho algún voluntariado, alguna cosita así, pero el estar un año de auxiliar de fisio, que era auxiliar de fisio, que al final hacía auxiliar en general, subía a planta, daba de comer, cambiaba, duchaba. Bueno, en esa época se permitía, ahora ya está un poco más regularizado. Y esa fue mi primer contacto intenso con la geriatría. A partir de ahí ya entraba a trabajar en el ámbito privado, como fisioterapeuta en un centro privado de geriatría. Y a partir de ahí, pues me empezó a gustar mucho, ¿no? Lo que era ese tipo de fisioterapia diferente a todas las demás. eh, Diferente en el sentido, sobre todo, por lo menos, lo que a mí me ha generado la fisioterapia en geriatría es el contacto con la persona mayor. Es diferente, ¿no? De hecho, no quiero ni decir que es mejor o peor, pero desde una perspectiva de que te llena el corazón, ¿no? Porque estás ayudando a gente que realmente lo necesita, y lo necesitan cosas muy básicas, la neuro también, todo lo demás, pero no se puede levantar con una silla, ¿no? Pues ahí, ese toque fue el que a mí me llegó y el que a mí me hizo pues tirar hacia la geriatría en todo el aspecto, ¿no? A través bueno, después del privado ya pasé al ámbito público, ahora mismo estoy en el Parc Sanitari Pere Virgili, que es un hospital de atención intermedia. No es un hospital de atención aguda, ni es un hospital, es un centro de un sociosanitario. Estamos justo ahí
en este punto en el que la persona, tenemos gente subaguda, tenemos gente convaleciente, tenemos gente de larga durada, tenemos grandes dependientes institucionalizados, tenemos una zona de oncología, de paliativos, o sea, realmente es un conjunto en el que vemos mucho más que geriatría, pero se dedica exclusivamente a lo que sería la geriatría, la rehabilitación, porque es un centro de rehabilitación. Dentro de mi background a nivel de estudios, hice un máster en neuromusculoesquelética, porque realmente la gran parte o el porcentaje más alto de consultas es dolor musculoesquelético. Me duele la rodilla, me duele la lumbar, me duele la cervical, y quería ahondar un poquito, ¿no?, en este aspecto. Y después empecé con el tema de investigación, hice un máster en investigación y eso me abrió puertas, ¿no? Me abrió puertas a buscar justamente el cambio un poco del paradigma, en su momento de lo pasivo a lo activo, ¿no? De sobre todo estar un poco actualizado al final queremos dar lo mejor, ¿no? Para dar lo mejor tenemos que estar a la Sí. última. Es así. La ciencia no nos va a dar la verdad absoluta, pero nos va a alejar del error. Y eso es donde quiero ir, ¿no? Mm. Bueno, ahora estoy con el doctorado, estoy en el primer año de doctorado. Más adelante ya explicaré un poquito las líneas de investigación. Y eso sería el apartado más profesional, a nivel hospitalario, ¿no? A nivel de fisioterapia también estoy en el Colegio de Fisios, actualmente como vicetesorero, haciendo mis pinitos, en todo el tema político y el tema, creo que es el De sitio donde se pueden gestión. de gestión y donde se pueden cambiar las cosas, ¿no? Donde tienes acceso a cambiar, donde puedes cambiar y donde es importante estar. Y bueno, en un equipo de investigación que es el REFIT, que está adscrito al Vallebrón Instituto de Investigación, y haciendo eso, mis pinitos con la investigación y sobre todo estando día a día en el hospital. Sí. Pues estás en muchos ámbitos, bueno, prácticamente todos. ¿Y das docencia también? Sí, sí, doy clases en másters. Con el doctorado, ¿no? Sí, sí, sí. Previamente he estado, bueno, he dado clases, lo que pasa es que, bueno, eso se lee mucho en el Twitter, ¿no? Y compaginar la clínica, la investigación y la docencia es, para dicho así vulgarmente, adiós vida social. Ya o te Ya. dedicas solo exclusivamente a eso o no tienes nada más. Entonces, la docencia es algo que me gusta mucho y algo bueno, he dado clases en el Tecnocampus, en másters, tanto de fisio como de café, como de medicina, vas así, pero realmente no puedes dar un 100% si quieres trabajar y quieres investigar. Es muy difícil, ¿no? Claro. Juntarlo todo. Bueno, pues genial. Me ha gustado mucho con el apasionamiento que hablas, de la parte asistencial. Me ha gustado mucho. Ya, no sé, yo que soy clínica también, pues me llega como lo has contado. Bueno, entonces nos metemos ya en harina, ¿vale? Cuéntame, a ver, ¿qué es la fragilidad? ¿Qué es el síndrome de fragilidad? El síndrome de fragilidad. Bueno, al final el hecho de envejecer, el hecho de los hábitos que tiene la persona, ¿no? Eh, vamos a hacerlo más fácil. Yo ahora tengo una edad Venga. comprendida entre 30 y 40, ahí está. Yo ahora salgo de fiesta, me voy a dormir a las 3, me he tomado 3 cubatas y me levanto a las 2 de mediodía muerto. No puedo. A mis 18 o 20 años hacía eso Ni y al más. día siguiente, y mucho más, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero realmente podíamos, o sea, esto sería entre comillas, para entendernos lo que sería la fragilidad, ¿no? La fragilidad es la capacidad que tiene el cuerpo de responder a estresores externos, ¿no? Es un estado de vulnerabilidad, es una disminución de las reservas de la homeostasis, o sea, de un problema con la homeostasis, que hace que cada vez nos cueste más recuperarnos de por ejemplo, un estresor, como puede ser una caída, como puede ser una infección de orina, como puede ser una gripe. Cada vez el cuerpo le cuesta más responder y ajustarse cuando tiene este tipo de estresores. Y eso sería un poco explicado así, básico, lo que sería la fragilidad. Claro, lo que pasa es que hablamos de fragilidad y ahora se está intentando de alguna manera darle la vuelta y hablar de capacidad intrínseca, de buscar el Venga, dale la positivismo, vuelta, a ver. o sea, buscar el positivismo y no el negativismo, ¿no?
la capacidad, o sea, la capacidad intrínseca, pues, estaríamos buscando las capacidades que tienen, tanto física como cognitivamente, la persona en un Mm, momento, en un punto, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer sí, esta persona cognitiva y físicamente? Esa es la capacidad intrínseca. No buscar en qué no puede o qué problemática tiene o a disminuir vale, vale, marcha. vale. Es algo que yo lo he escuchado mucho en neuro, ¿no? En neuro es, voy a buscar las capacidades y las incapacidades de esta persona. Voy a fijarme en qué tiene y qué puede hacer y voy a trabajar. Obviamente no puedo desestimar lo que no puede hacer, pero si me enfoco en eso, también la persona se va a dar cuenta de que no puede hacer, pero tiene muchas otras cosas que sí que puede hacer. Esa sería la idea. Vale, vale. O sea, sería ver el medio lleno. Exacto, exacto. Esa es la idea. Darle la vuelta. Vale, Esa sería la vale, filosofía vale. intrínseca. Cada vez se está empezando a hablar y cada vez se va hablando más. Es algo bastante novedoso, pero bueno, realmente es algo que seguramente se hablará, ¿no? De que cuando hablas de frágil, es como, oh, Vale, enlazo con una pregunta que tenía para más adelante, pero que era la fragilidad, decirle a una persona mayor que está en un estado de fragilidad puede tener cierta connotación nocébica, ¿no? Y de, con todo lo que ello conlleva, de autolimitación, de, ¿no? claro, a cualquier persona, si tú le dices eres frágil, cualquiera que le digas, te puede llegar a generar esa sensación nocébica, esa sensación de, ostras, no, es que me voy a romper, es que no sirvo para nada, es que me gusta también intentar darle la vuelta. Somos muy así, ¿no? Los de geriatría somos muy de, vamos a darle la vuelta a estas cosas, ¿no? Vamos a utilizar ese concepto como incentivo a mejorar, ¿no? La explicación de la fragilidad, le explicas la fragilidad, le explicas, en vez de decir fragilidad ¿no? La problemática que tienes, dices, bueno, tú estás en esta línea, ¿no? Esta línea, hay una delgada línea en la que estamos, por abajo es la dependencia y por arriba la independencia o autonomía o lo que le quieras llamar. Y estás aquí, ¿y hacia dónde quieres ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No, hacia arriba. No, piensa que estás aquí, ¿no? Que estás frágil, que significa no estás roto, porque esa es la connotación o lo primero que piensas, ¿no? No estás Me roto, puedo romper. pero te puedes romper, o sea, ¿y cómo puedes no romperte? Y ahí es donde, ¿no? Ponen las orejas y dicen, espérate, espérate, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy, pero podría no serlo? Vamos a hablar de ello. Y esa sería la idea. Me acaba de venir a la mente que vi yo hace poco una conversación en Twitter, creo que era Carlos Morgade el que la iniciaba, que decía que para motivar a las personas a hacer ejercicio, que si funcionaba, por ejemplo, a personas mayores en plan de, no, es que lo tienes que hacer porque si no, no vas a poder levantarte de la silla o tal, ese tipo de comunicación, o había que intentar darle la vuelta y se había generado ahí un poco de debate. Y había una compañera, María, que decía que no, que de esa manera no se les podía enfocar porque que se sentían muy vulnerables o tal. Y luego había otro compañero, yo creo que era Edu Fondevila precisamente, que decía que no había que ser tan paternalistas, que a las personas había que hablarles como adultos para que respondieran como adultos, que no se les podía tratar como niños, ¿no? Entonces, me pareció un debate bonito porque me pareció que todas las partes aportaban diferentes enfoques ahí en el prisma este de la comunicación, que probablemente no haya una manera válida para todo el mundo, sino que haya gente que reaccione más a pincharlos un poco y habrá gente que será más delicada por su situación y habrá que tratarlos más suavemente, pero ¿qué opinión tienes tú al respecto, por ejemplo, en este sentido, a la hora de transmitir esto? Yo creo que la clave está en personalizar, es lo que comentaba Eduardo, ¿no? Al final tienes que ver quién tienes delante, qué es lo que quieres y sobre todo lo que más me ha facilitado el determinar hacia dónde voy es el objetivo de la persona, es preguntarle, es algo que antes nosotros teníamos el objetivo y creíamos que teníamos la razón 100%, el objetivo en esta persona es esto, y cada vez más se está preguntando, vale, mi objetivo es esto. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es tu objetivo? En la mayoría de casos te dices, tú eres el profesional, tú sabrás. Pero en muchos casos yo he aprendido mucho de esto, he aprendido mucho del momento en el que te dicen, no, es que igual viene por una fractura de coles y cuando le preguntas, no, es que mi objetivo es llegar caminando al baño, a mí me da igual la mano. ¿Eh? Y aquí es donde viene, ¿no? Si el objetivo de la persona es, no quiero depender de nadie, pues vas a tener que hacer ejercicio, porque es lo que te va a mejorar, ejercicio entre otras, ¿no? Pero es lo que va a permitirte que no dependas de una persona para levantarte, para entrar al baño.
Y con esos objetivos, ¿no? El objetivo, disminuir el dolor. Pues ¿sabes que científicamente lo que mejor va para el dolor es el ejercicio? Basta, explícame un poco más esto. Dentro, o sea, ya también, ¿no? Direccionas, ¿no? Al Sí, final, sí, con todas las dificultades que tiene, que lo contamos aquí en un minuto y parece fácil y no. no, no lo es, no lo es. Y al final requiere de tiempo, sobre todo, y requiere sobre todo de confianza de la persona que tienes delante, ¿no? Que confíe en lo que tú le estás diciendo y que quiera realmente mejorar. Y de ahí está la clave en interesarse por los objetivos de la persona que tienes delante, ¿no? De decirle, Claro. vale, yo, ¿en qué te puedo ayudar, ¿no? ¿Cómo podría yo, como fisioterapeuta, ayudarte? ¿Qué necesitas o qué quieres de mí? Esto, ¿no? Vale. Y la otra también es dejarles claro que nosotros somos el vehículo, ¿no? O sea, nosotros, me gusta ver la fisioterapia como el copiloto. Tienes una persona al lado, conduce, tú eres el copiloto y le dices, mira, por la izquierda mejor que por la derecha, pero al final quien gira el volante es la persona. Y si va a la izquierda o va a la derecha lo va a decidir él. Yo te puedo decir por aquí o por ahí, nada más. Y aquí es donde juegas, ¿no? O sea, ¿cómo vas a mejorar haciendo esto? Pero eres tú quien tienes que hacerlo. Yo te voy a facilitar y te voy a ayudar en todo lo que esté en mi mano. Pero al final vas a ser tú que vas a tener que hacer 10 sentadillas. Ahí es donde iba lo Me de gusta mucho esa analogía, Luis? Me gusta. Me se puede extrapolar, parece muy apropiada. se puede extrapolar a la mayoría de los La utilizaré, ¿eh? La utilizaré. no, no es mía, no Vale, es mía. La bueno, pues de escuché quien sea, en pero un es congreso. acertadísima. Mm. Sí. El concepto de prefragilidad, ¿cuál es un poco la diferencia entre fragilidad o prefragilidad? ¿Es un concepto teórico? ¿Tiene aplicación real práctica? ¿O es para ubicarnos un poco los clínicos? ¿Cómo? La prefragilidad normalmente se suele establecer a través de Freyet, que estableció 5 puntos y decía que de uno o dos eran prefrágiles, tres más son frágiles. Lo que pasa es que al final estamos como muy necesitados de poner etiquetas, desde mi punto de vista. Esto es esto, esto es esto, esto es lo otro, esto, y nos sentimos a gusto, ¿no? Es nuestra zona de confort, es decir, es esto, ¿no? Y creo que deberíamos intentar salir de esa zona de confort y tener herramientas que nos van a determinar qué capacidades y qué no capacidades tiene esta persona y trabajar con ellas. Porque categorizar al final puede ser una bandera amarilla, ¿no? Para Mm, que tú tienes tal, sí. tú eres no sé qué. Bueno, vale, vamos a ver. Sí, eres frágil, eres prefrágil. ¿Qué pasa? Que la clínica se nutre de la investigación y yo como investigador debo y tengo que determinar si esta persona mejora o no mejora Puntos y de para corte. ello necesito un punto de corte, ya sea de robusto, de frágil, de prefrágil. Entonces, sí que es cierto que es interesante ese concepto porque el prefrágil igual es menos duro de decir, aún no eres frágil que el frágil, Te estás pero al final asomando. Sí. pero al final, claro, el concepto de fragilidad como tal, si ahondamos un poquito más y entramos en lo que es la fragilidad, ya no solo es una fragilidad física, es una fragilidad cognitiva, social, económica, tienes nutricional, medicamentosa, o sea, realmente la fragilidad conlleva muchos más aspectos más allá de lo que sería el puramente físico, que es el importante, obviamente. Pero por muy robusta que sea una persona físicamente, si no tiene una buena red social que le dé soporte, va a ser frágil. Si no tiene... Vamos a hablar de los factores de riesgo. Venga. ¿Qué Venga. factores de riesgo tiene una persona mayor para... una pregunta. ¿La fragilidad es exclusivo de las personas mayores? No, 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 no. Obviamente, el envejecimiento, la persona cuanto más mayor es, más posibilidades de ser frágil. Pero una persona frágil en el concepto de, por ejemplo, cuando una patología crónica que te esté generando unos déficits, una dependencia, ¿no? O sea, fragilidad no es dependencia, pero al final una persona frágil es una persona que no está, su cuerpo no está capacitado para afrontar ciertos estresores y somos conscientes de que hay mucha gente, o sea, por ejemplo, una persona que tenga un síndrome metabólico bastante importante, puede tener 40 y será frágil. Será frágil, ¿por qué? Porque esta persona cuando te venga una infección o cuando venga le va a costar mucho más. Obviamente, aún tiene más reservas que una persona de 80 años, obviamente. Pero el concepto de fragilidad, eh, si nos vamos al concepto de capacidad intrínseca y quitamos la fragilidad, podemos ver que
que cada persona tiene su capacidad intrínseca. Y ahí es donde reside el hecho de que la fragilidad, obviamente, estamos hablando de personas mayores de 80 años, de mujeres, está visto que en mujeres es más prevalente la fragilidad, el hecho de las comorbilidades, la dependencia, la cognición, lo que sería la demencia, una demencia también sería, ¿no? Entonces, mm, claro, no podremos asociarla o no me gusta asociarla a la vejez, porque te vas a encontrar gente, ¿no? Una de las últimas personas que pude hacer el tratamiento previo al COVID, tenía 103 años, utilizaba el WhatsApp a diario, Ole, me dijo que sin WhatsApp ya no era nada, porque sus amigos y todos, y vino y estuvo haciendo los 10 sesiones de ejercicio con altas intensidades, con interválicos, con adaptado, obviamente hay que adaptarlo, pero oye, entonces, ¿no? Al qué final guay. hay que diferenciar la vivida por la sentida, ¿no? ¿Tienes la edad? Sí, tienes 103 número, pero ¿cómo te sientes? La Mm, percibida, sí. Al final esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que cada uno tiene una edad en número y una edad mental y física. Sería más. Mm. El envejecimiento este saludable, sí, óptimo, ¿no? Se llamaría el proceso este de intentar estar mejor física y cognitivamente de lo que supuestamente es lo que corresponde a tu edad, ¿no? Esa sería Es que, como la meta. exacto. Hoy había un TEDx que una compañera de Neuswal estaba hablando justamente de los proyectos que estamos llevando a cabo y me ha encantado el símil que ha hecho, ¿no? El símil que ha hecho era dos coches comprados en el mismo día, en el mismo año, dos coches iguales, y a uno se le hace el mantenimiento, se le revisan las ruedas, se le mira el aceite, se le mira todo, todo está al día. El otro no, el otro no se preocupa de nada. En el momento que quieras hacer un viaje largo, ¿qué va a pasar? Que Ya. uno está preparado y el otro, si no hay ninguna adversidad y todo es llano y no hay lluvia y no hay nada, irá perfecto, pero sabemos que en la vida no todo es plano. En el momento en que haya una adversidad, el que esté preparado va a llegar mejor y antes. Igual le costará, pero llegará. El que no, si no has hecho un cambio de aceite, si no has puesto gasolina, has puesto la gasolina suficiente para hacer 100 kilómetros. Y ahí es donde está, ¿no? El hecho de la preparación, ¿no? Del envejecimiento saludable. El envejecimiento saludable no empieza a los 65, empieza cuando naces. Porque al Mm. final, no, si hablamos de osteoporosis, si hablamos de picos de masa ósea, de microarquitecturas, tenemos un pico de masa ósea a los 18 24 años. Y a partir de ahí ya no vas a ganar. Y donde partas va a decidir lo que tienes. Ya nos están Sí, marcando sí, que esa es la edad, ¿no? Lo bueno, totalmente. que es reversible. Esa es la clave de la fragilidad. Que la fragilidad es reversible. Que podemos ¿Ese es mejorar. el mensaje? El mensaje es eso. El mensaje es que la fragilidad no en el 100% de casos, obviamente, pero como todas las demás, pero al final la fragilidad es reversible. Sobre todo si la coges a tiempo. Y de ahí lo importante de incorporar valoraciones genéticas integrales en equipos de atención primaria, porque ahí es donde va. ¿Cómo la valoramos en consulta la fragilidad? ¿Cómo, yo, por ejemplo, que no estoy en un centro de esos, pero que tengo un centro al que acuden personas mayores, qué herramientas dispongo para hacer una valoración más o menos decente de mis pacientes mayores? Aquí viene lo interesante. Hay casi, creo que unas 67 herramientas para valoración de fragilidad. ¿Qué pasa? Que debemos enfocarnos a la que con menos tiempo nos dé más información. Para mí, eh, los criterios de Frayet son interesantes, pero no todo el mundo tiene un hand grip en casa. No tienes, normalmente no se suele tener en consulta. No todo el mundo, si se tiene, perfecto. Pero Yo sí tengo si utilidad. vamos, pues, a ver, realmente ahora sería casi de obligación tener antes un hand grip que tener un TENS o tener cualquier otra cosa, porque la valoración de la fuerza bilateral te va a dar mucha información de evolución, incluso en geriatría de la sarcopenia y el riesgo de caídas, incluso de mortalidad te está dando información de un hand grip, solo ver y te va a dar una valoración objetiva de mejora o empeoramiento. Por lo tanto, yo creo que es una de las herramientas que se debería tener. Por otro lado, ¿qué tenemos fácil? La velocidad de la marcha.
en 4, 6 o 10 metros. Nos va a dar mucha información, porque si pensamos en todos los procesos que se llevan a cabo a la hora de caminar, es una barbaridad. Entonces, una Mm. persona que camina lenta es una persona que posiblemente sea frágil. Digo posiblemente porque al final nos estamos centrando en el apartado físico. Somos fisioterapeutas, nos interesa el apartado físico, la capacidad funcional, las actividades de la vida diaria, el compartido. Pues, prioritariamente son terapeutas ocupacionales que nosotros entramos dentro de este proceso. Pero, por ejemplo, en la velocidad de la marcha te va a dar mucha información. Te va a dar información de cómo está y de cómo se prevé que esté. Y la mejora, el mínimo cambio significativo, que es 0,01, ostras, es que te lo vas a tener muy fácil. Es objetivo, es un tiempo. Entonces, es una evaluación fácil, no tardas ni un minuto en hacerlo y te da mucha información. Si tenemos un poquito más de tiempo, entraríamos ya en el SPPB, que es el Short Physical Performance Battery. Mm. ¿Qué nos aporta esto? Nos aporta, aparte de la velocidad de la marcha, nos va a aportar la fuerza, porque tiene un 5 sit to stand, o sea, 5 veces levantarse y Sí, sentarse, y un equilibrio estático, o sea, pies juntos, semi-tándem y tándem. en tándem, sí. Facilísimo, rápido. Solo requieres de un cronómetro, de marcar los 4 metros y sobre todo de que siempre se hagan las valoraciones de la misma manera. Eso es lo más importante en SPP, es cuándo aprieto y cuándo no, Homogeneizarlo. porque no va a ser lo mismo si lo hacemos, ¿no? Si yo doy clic cuando digo ya, cuando empieza a caminar y la otra persona hace clic cuando mueve el pie, pues ahí tenemos un decalaje que ya puede ser un mínimo cambio significativo. Por lo tanto, hay que tener claro cuáles son las bases, que las tenéis por internet y si las queréis las decimos en un momento, pero es importante que todo el mundo mida igual. Claro. Esa sería que valora la fragilidad. Sí, porque por debajo de 10 es frágil, pero realmente valora la capacidad física. Porque si hemos hablado de que la fragilidad en su concepto va más allá de lo físico, va por lo cognitivo, va por lo social, va por lo nutricional, va por lo medicamentoso, va claro, por si vive solo o no vive solo, por si es pobre o por si tiene estudios o no. Al final es tan grande que nosotros nos tenemos que fijar en esto, pero tenemos que conocer lo demás. O sea, si la persona me dice Mm. que, ostras, me olvido de cosas, más de lo normal, que podemos no podemos Cuidado. determinar que tiene un deterioro cognitivo o que tiene un problema cognitivo, debemos derivar y Pero hacer la derivar. consulta pertinente. Claro. También nos va a dar una intervención, que es un dual task. Nosotros podemos trabajar un dual task. Es más, si tiene algún punto, es interesante incorporar este tipo de ejercicio. Pero tenemos que ser conscientes de que nuestra valoración está bien, pero pasamos mucho tiempo con la persona. Y en ese momento ¿Qué tipo de podemos tareas tener, podremos... Ponme un ejemplo de un dual task, por ejemplo, para hacer en consulta ahí con el paciente en un blistash. va de más difícil a más fácil, porque hay algunos que describen, y hasta a mí me costaría, hay uno que es de 100 restando 3 mientras vas caminando. Yo realmente tendría delirio cognitivo. El restar, el sumar, el decir palabras que empiecen por ejemplo. Entonces sería un dual task que sería físico-cognitivo. Después tienes físico-físico, que puedes coger una pelota y dices, le vas pasando la pelota de la mano izquierda a la mano derecha, pero ves caminando. Y caminas. Eso sería tanto una valoración como una intervención. El ejercicio. Mm. Claro, y la valoración sería interesante para ver realmente si puede haber algo de deterioro cognitivo, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de la marcha se valora la marcha y se valora el dual task en los 4 metros. Y es increíble la de cosas que puedes llegar a ver en cambios de frecuencia del paso, de requerir abrir más los pies, de más base de sustentación, de que tienen que parar, decir la palabra y caminar, para, dice la palabra caminar, para. Ahí te está diciendo que realmente esta persona no puede hacer 2 tareas a la vez, que todo su cerebro está metido en tengo que caminar. Enfocado. Y ahí es donde, ostras, hay algo. Nosotros no podemos diagnosticarlo, pero sí que podemos decirle a la psicóloga, oye, me huele raro esto, ¿eh? A ti hay algo ahí que cuando pasa esto requiere de parar. Mira, échale un vistazo. Y ya está. Es un minicoc o un moca o un SDMT o algún test que determine, no determine, sino que bien nos diga algo sobre ese deterioro cognitivo. Mm. Ese tipo de ejercicios se usan también en dolor, al final, para cuando quieres sacarles el foco atencional y tal. Mm. Qué guay.
Y a ver, ¿qué tipo de estrategias desde la fisioterapia podemos desarrollar para intentar revertir la fragilidad? Aparte del ejercicio, que es lo más obvio, claro. Pero, Yo, ¿qué más? ¿Qué tenemos que explicar o cómo hacemos? claro, yo no, yo iría hacia el ejercicio, pero el ejercicio bien prescrito. Eh, tenemos que entender que el ejercicio, o sea, lo del café para todos no es así. No podemos determinar que todo el mundo necesita los mismos ejercicios. Entonces, vamos a los conceptos. El ejercicio viene de la actividad física. Entonces, últimamente se habla más en la ciencia de que es más importante disminuir los patrones sedentarios que hacer bien el ejercicio. ¿Por qué? Porque al final el sedentarismo es peor. Y el Sí, concepto de decir, no, si yo estoy una hora al día haciendo ejercicio, vale, las otras 23, ¿qué haces? Nada. Tú eres sedentario. No, yo hago ejercicio. No, tú eres sedentario y físicamente activo, pero eres sedentario. Entonces hay que, para mí, en la fragilidad, la base, como fisioterapeutas, es romper patrones sedentarios, o sea, romperlos, intentar que no estén más de una hora quietos y prescribir un ejercicio, pero prescribir ejercicio con conocimiento del ejercicio. O sea, el ejercicio terapéutico, saber lo que es una RM, saber el carácter de esfuerzo, la velocidad de ejecución, saber en qué franjas tengo que trabajar la fuerza, la potencia, en la cardiovascular, en qué frecuencia cardíaca, y no solo eso, sino conocer qué puede pasar si tengo una persona de diabetes tipo 2 que hace ejercicio y de repente me dice que se marea. ¿Por qué se marea esta persona? Tenemos que saber todos estos conceptos para poder prescribir el ejercicio y más en este grupo poblacional, más en este grupo poblacional, porque te tiene viene más con, comorbilidades, claro. o sea, la mayoría de personas te viene con hipertensión, te viene con diabetes. Al menos esas Sí, dos las tienes. Pero igual tienes subyacente, tienes un ictus o tienes alguna patología, una comorbilidad o tienes un cáncer o tienes algo que tienes que tener muy claro dónde y en qué franjas vas a trabajar, cómo prescribir el ejercicio. Y como estrategia, como fisios, obviamente podemos entrar en otros aspectos, pero creo que nuestro nicho es ese. O sea, ahí tenemos que trabajar y demostrar, sobre todo demostrar, porque debemos demostrar que somos el personal adecuado para este tipo de intervención. Cuando hay una patología detrás, quien prescribe claro. ejercicio es el fisio. Ya llegará el momento, ya llegará, no, pero no, es así, yo lo veo muy claro. Si hay una patología Yo detrás, también. ojo, que no, que los recursos comunitarios son geniales. Yo cuando hago el tratamiento inicial con la patología y tal, cuando acabamos el tratamiento, si se va a un fisio, genial, pero si quiere irse al gimnasio, perfecto. Y si quiere irse al Adelante. centro cívico, perfecto. Pero la primera intervención y la adecuación del ejercicio la tiene que hacer un sanitario, y en este caso, que el fisioterapeuta, que es el especializado, es la persona que realmente sabe y conoce cómo prescribir ejercicio en patología. Después ya veremos. Mm. ¿Qué se te haría? Em, según tu experiencia, o bueno, si conoces publicaciones que hay, esta es que se me acaba de ocurrir, ¿vale? ¿Hay diferencia en resultados respecto a trabajar con intensidades más altas o trabajar en intensidades más bajas? ¿Hay diferencias luego reales? Porque esta semana salió por ahí uno que para la osteoartritis, por ejemplo, realmente no había mucha diferencia entre alto y bajo, ¿sabes? A la hora de ofrecer resultados en medidas de función, dolor y tal. Claro, yo creo que a la hora de investigar, estamos en nuestro núcleo y todo es muy bonito. Y ahí podemos Mm, sacar cosas. La clínica es otra cosa. Entonces, mm. hay muchas variables que influyen en la mejora de la persona en la fragilidad. Obviamente, nosotros cada vez empezábamos con una intensidad baja y después la fuimos subiendo. Pero claro, ¿qué es un aumento de intensidad? Aumento de intensidad, la frecuencia, del volumen. Claro, podemos cambiar, modificar intensidades según necesidades. Y al final, más que hacer una alta intensidad o una baja intensidad, yo hablaría de la optimización de la intensidad. O sea, de que el estímulo que le estoy generando a esta persona va a repercutir en que la vuelta sea en la mejora.
que es, aquí es muy fácil decirlo, ¿eh? Obviamente es súper fácil decir esto, mira, esto es así ya, pero para llegar a esa curva tenemos dos curvas que podrían ser la curva de me excedo, lesión, no genero la suficiente estímulo, no mejoro. Entonces, claro, hay gente Claro. que ahí está. Y después, yo trabajo mucho según la persona que tengo delante. Hay gente que acepta muy bien la alta intensidad. Que méteme caña. Y yo ostras, el otro día tuve agujetas y quiero volver a tenerlas. Y hay otra persona que te viene y dice, no quiero venir, es que me dolieron las piernas. Ya, bueno, pero Mm. esto lo hablamos, ¿no? Esto hablamos que podía, ya, pero no, no. Entonces, lo del café para todos. La alta intensidad, la baja intensidad, la óptima. Hay gente que quiere alta, hay gente que quiere baja. Y aparte esto no es una regla de tres. Al final es ensayo-error, como la mayoría de cosas que hacemos, ¿no? Conocemos, pero al final hacemos y vemos, ah, pues sí, a lo Luego hay mejor, que ajustarlo. aquí está, aquí está. ¿Crees que para X patología o para esto, este traje le va a ir bien, pero luego hay que ir metiendo las mangas, no sé qué, ¿eh? Sí, sí. Pero está muy guay que lo cuentes así porque al final se nota pues que está ahí la clínica mandando, ¿no? Que podemos tener unos parámetros desde los que partir y que inicialmente tenemos que intentar partir por ahí, pero que luego pues el tratamiento puede dar muchas vueltas y acabar haciendo algo que a lo mejor no se parecía en nada a lo que teníamos previsto inicialmente en cuanto a la prescripción de ejercicio se refiere, pero porque te van surgiendo eventualidades y porque lo que hablamos muchas veces, a lo mejor en las publicaciones a veces se eliminan sujetos de estudio por tener demasiadas comorbilidades o por tal, y entonces esos luego te llegan a ti a consulta y a lo mejor la patología principal es la que está estudiada ahí, pero ya no vale para tu sujeto porque tiene otras cuestiones que no se someten a eso. Claro, pero al Prescribir final, en la comorbilidad no es nada sencillo. no porque no es una ni dos ni tres, son muchas más y tienes que buscar ese equilibrio entre todas, ¿no? Al final, Claro, lo que decíamos de la clínica, la fisioterapia basada en la evidencia, lo óptimo, esto, ya, pero las preferencias del paciente y la experiencia clínica que me dice, y ahí es donde hay que jugar, ¿no? O sea, puede ser que nos digan que la alta claro. intensidad genere mejoras significativas más que, y sí que hay publicaciones y te hablan de las antes, pero si al final la persona no quiere hacer una alta intensidad, si la hago, irá peor, Yo aunque creo que la es una cifra. burbuja que va a explotar, ¿eh? La de la alta intensidad. Yo tengo ese feeling, pero No, veremos. a ver, nos llenamos la boca hablando de hits y si realmente ves el concepto de hit, te asustas. Lo que es un hit puro. Y yo también tuve en su momento, ¿eh? De decir, ostras, estoy haciendo hits. ¿Por qué? Porque hago high intensity interval training. Trabajo en alta intensidad, después descanso y ahora lo hago modular, y cuando lees lo que es la alta intensidad dices, vale, no he hecho un hit. No la pero es que muy pocos pacientes la aguantarían Ni, ni de sanos, tolerancia al esfuerzo. ni sanos. Aunque Realmente. tuvieran la capacidad, eso, te digo, ni sanos, sí, sí, yo pensando en, por ejemplo, pacientes de musculoesqueléticos sin grandes comorbilidades acompañando y tal, para aguantar un hit real tienes que hacer deporte. Si no, yo creo que no lo aguantas bien, porque esa sensación de fatiga que te sobreviene y tal, no sé qué, tienes que estar hasta cierto punto familiarizada con ella para no alarmarte o para quererlo volver a hacer o así, ¿no? Exacto. Y aparte no es agradable. Un hit no es agradable. No, No es agradable. Y en este grupo poblacional lo último que vas a querer es generar una sensación desagradable porque entonces la herencia terapéutica, adiós. claro, claro. Exacto, Ya se ha ido. exacto. Claro. Dice Laia. Jo, nos has ido dejando varias perlitas por ahí. ¿Podemos hacer un recopilatorio rápido de puntos para casa, así para poner luego en los comentarios y luego pasas a explicarme bien todo el proyecto que estás haciendo de investigación, que es muy importante ponerlo encima de la mesa porque a lo mejor a otros compañeros que estén viendo en directo lo vayan a ver más adelante, les puede servir con sus pacientes todas esas cositas que he ido descubriendo. Puntos para casa, a ver, dame como tres o cuatro. Creo que lo primero sería que decir que la fragilidad es reversible. O sea, ese sería el grande. Un canto a la esperanza. Exacto. Que la fragilidad no solo es física, que lleva muchos componentes
Y hay que valorarlos todos porque uno de ellos puede desencadenar un empeoramiento. Mm. Y yo diría como último que el ejercicio terapéutica, que el fisioterapeuta es clave en este proceso para disminuir la fragilidad. Obviamente no somos ni imprescindibles ni somos la panacea. La fragilidad es una No, valoración geriátrica integral en la que va a entrar medicina, en la que va a enfermería, trabajo social, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, nutricionistas. nutricionistas, logopedas. Hablábamos en el plan de rehabilitación, se hablaba de la logopeda, decir, es que una persona que tiene problemas de evolución puede generar una fragilidad. Entonces, Claro. eh, el concepto de fragilidad es un engranaje que no hay uno más importante que el otro, pero si nos vamos a la ciencia, el ejercicio, la actividad física, la disminución del sedentarismo, de ahí reside la clave del envejecimiento saludable y de un progreso, de un proceso favorable en la fragilidad. Pero no somos nadie al final sin un médico geriatra al lado que revise la No. medicación, sin una terapeuta ocupacional que le ayude en las actividades de la vida diaria, tanto las básicas como las instrumentales. No somos nadie, porque al final es eso. Tenemos Trabajo que, en equipo. tenemos que trabajar en equipo. Todos los engranajes son importantes. Si falla uno, fallamos todos. Genial. Pues esto lo pondré yo luego ahí en las notas del directo para que quede ahí a modo súper resumen. Y ahora cuéntanos, a ver, ¿cómo es tu línea de investigación en cuanto a fragilidad? ¿Qué cosas vais sacando en claro? Vale, nosotros tenemos muchas líneas de fragilidad en el hospital. Realmente nos hemos enfocado a fragilidad, a problemas cognitivos y a delirium. Pero bueno, hacemos muchas otras cosas. Realmente el equipo Refit es un equipo multidisciplinar y eso enriquece muchísimo. Y yo personalmente me he ido más hacia la parte de la fragilidad en la comunidad. Nuestro proyecto que se llama Mes Ágil o Más Ágil reside en el hecho de decir, tenemos la ciencia que nos dice que para hacer o para revertir la fragilidad hay que hacer una evaluación geriátrica integral y hay que hacer una intervención en medicación, en ejercicio, en nutrición. La ciencia está muy bien, pero ahora lo que nosotros hicimos fue pasarlo a la práctica. O sea, es decir, vamos a ver, esto es así, pero en la clínica, ¿qué pasa? Lo que generamos inicialmente fue un codiseño. Cogimos a agentes de sanitarios, médicos, enfermeras de atención primaria, cogimos agentes de la comunidad, centros cívicos, gimnasio y también personas mayores, personas que serían las personas que serían incluidas en este grupo. Y hablando todos, fueron tres sesiones, dimos un poquito la vuelta a lo que siempre hacemos, ¿no? Nosotros leemos, implementamos, ya, pero hemos ido a la persona que vamos a implementar a preguntar si realmente esto le va a servir o quiere hacerlo y salieron cosas muy interesantes. Normalmente los estudios que hacían una intervención en atención primaria o en la comunidad para la fragilidad eran normalmente entre 3 a 5 sesiones semanales con implementación de nutricional, por ejemplo, con proteína, con... Claro, esto, por ejemplo, nos dijeron, yo no voy a ir 5 días a la semana ni 3, voy a ir uno y con suerte. ¿Por qué? Las personas Porque, mayores. exacto, porque decían, no, porque yo el lunes viene mi nieto, el miércoles se queda con los amigos, tengo médico los jueves. Y al final, y ellos nos dijeron, no pongáis 5 días, ni 4, ni 3, ni 2. Con un día a la semana vamos a ver qué tal. Entonces, aquí fue donde se pensó que habría que hacer una reorganización económica. Nosotros pasamos consulta en el hospital, ¿por qué no, en vez de pasar consulta en el hospital, el geriatra y el fisio se va en atención primaria y pasamos las consultas en atención primaria derivadas a través bueno, un cribaje que hace atención primaria, que es el gerontopol? Son unas preguntas muy fáciles que puedes incorporar en la valoración tanto medicina, enfermería como trabajo social y si alguno de los tips era correcto, entiéndeme, era un tip, no correcto, sino que tenía pues, Indicativo. un indicativo de posibilidad de fragilidad, incluso aunque eran todos negativos, hay una pregunta al final que dice, ¿cree que le pasa, la persona que tiene delante es frágil? Y si el médico lo creía, aunque lo demás dijera que no, nos lo deriva. Nos hace una interconsulta geriatría. Entonces, cambiamos un poco la idea de que ya ha pasado algo, ¿no? Esta persona ha tenido una caída, ha tenido una infección, ha ido al hospital y después hacemos la valoración
a por qué no nosotros vamos antes de que sucedan todas estas cosas. Y ahí es donde empieza el proyecto. El proyecto, nosotros nos desplazamos a atención primaria un día a la semana y nos derivan personas mayores de 80 años. Lo que pasa es que ya el rango ya varía porque es abierto. Con un indicativo de frágil realizamos una valoración geriátrica integral en la que estamos en más o menos una hora y media, hora tres cuartos. Medicina suele estar una hora, yo estoy media hora y tal, más o menos media hora, tres cuartos. Y con ello, claro, sacamos mucha información de cómo está la persona, de lo que quiere y de lo que podríamos hacer. A partir de ahí hay cambios generales, cambios en la medicación, tanto medicación normal como psicoactiva. Nos encontramos muchas veces prescripciones que se alargan en el tiempo cuando no deberían alargarse en el tiempo y que al final generan, ¿no? Los médicos no tienen tiempo en atención primaria muchas veces de ajustar la medicación. Manejar. Claro, nosotros tenemos una disminución de los psicoactivos en un 16% de las personas que han venido. Es que eso ya es mucho. Es mucho. Decir que hemos disminuido la medicación psicoactiva en un 16 y una intervención de casi el 50% en medicación, ya solo eso, ya solo eso vale la pena. Entonces, aparte de eso, damos tips nutricionales, médico da tips nutricionales a través de lo que es el Predimed, que hablaba de la dieta mediterránea. ¿No? También nos decían eso, de uno de los puntos de la fragilidad que más se habla también es el estado económico. Una persona que no tiene ingresos, no le digas, mira, es que vas a comer este tipo de solo pescadito, no sé qué, te va a decir, yo voy a Ya, comer lo que pueda. Pero bueno, vale, claro. pues cantidades. Vamos a hablar de cantidades, ¿no? Quita más hidrato, mete más, bueno, ajustar ahí. Trabajamos con Avismón, que es un grupo de voluntariados de soledad no deseada. Nosotros tenemos una escala de valoración y si vemos que esta persona tiene una soledad no deseada, transmitimos a este grupo y entonces el grupo de voluntarios se pone en contacto y generan una red social con esta persona. No solo red social con más gente, sino red social de qué es lo que hay en el centro, en su barrio, porque trabajamos en un barrio. Entonces, claro, eso nos permite también tener los agentes sociales mucho más cerca. Bueno, todo tipo de intervención en fragilidad y lo que es respecto a la fisioterapia, nosotros hacemos una intervención de un día a la semana, que son los martes, hay dos horarios, hacemos una intervención de fisioterapia en ejercicio grupal en el centro cívico, nos desplazamos al centro cívico que está a 100 metros, que tiene un jardín inmenso y ellos vienen, pero lo interesante de todo este proceso en el que mejoran, bueno, después hablaremos de porcentajes y todo esto, es que vienen y, tú eres la madre del que tiene la carnicería en la calle. Ah, ostras, pues tu hijo, pues no sé, empiezan a hacer relaciones interpersonales, Grupo. acaban grupos, vienen juntos, se van juntos, comen juntos. Y no solo eso, sino que el hecho de venir al centro cívico lo que hace es que me sea mucho más fácil decirles, oye, ¿por qué no preguntáis aquí en recepción? Porque hay actividades cognitivas, hay actividades para móviles, hay actividades de actividad física. Nosotros codiseñamos con el centro cívico la continuidad de este proyecto. Lo interesante era acabar las 10 sesiones, los 3 meses, y cuando acababan, iban al centro cívico y habían los retos de salud. Entonces, dependiendo de cómo llegaban, el bajo, el medio, el alto, todo en la dirección de empoderar y de que la persona estuviera capacitada de mantener ese ejercicio en casa, de mantener esas actividades. Entonces, es un día a la semana que hacemos esta intervención, pero hacemos intervención no directa a través de aplicación o a través de un formato papel o de lo que la persona requiera para que continúe los tips de sedentarismo, de actividad física. Intentamos que sea mucho más lúdico. Por ejemplo, en su momento, recuerdo, les decía, mira, cada vez que escuches, yo vivo en Barcelona, ¿no? Cataluña, cada vez que escuches en las noticias independencia, te tienes que levantar y sentar. Claro, el otro día me levanté 70 veces. Ya era una fórmula para que al final venían riéndose, ¿no? Es que no lo vuelvo a hacer, es que ya no puedo más, me he estado levantando y sentando todo el día. Bueno, pues ahora con esto, ahora con... Juegas y buscas ese patrón, romper los patrones sedentarios, ¿no? Y realmente, claro, tuvimos un parón. Este proyecto era un proyecto longitudinal. No queríamos hacer un proyecto de inicio-fin, que ese es el problema con los RCTs. Se acaban y ¿qué pasa?
Se hace una Ya, publicación y se ha acabado. No. Queríamos implementar, queríamos escalarlo para poder hacer un RCT y demostrar que somos coste eficaces, que era el siguiente paso de decir, es que esto es coste eficaz, es que al final se caen menos. Estamos hablando de que una disminución del riesgo de caída es un 40% con la intervención. Es una barbaridad, un 40%. mucho, Estamos hablando, hoy muchísimo. daban datos de entre un 80 y 85% de personas que o frenaron o revirtieron la fragilidad. Una barbaridad. ¿No? Nos paró el COVID. Durante el COVID hicimos otro tipo de intervención con estas personas. Hablábamos más del tema psicológico, de si habían seguido o no la actividad física, de si se habían encontrado la depresión. Publicamos un artículo sobre depresión en este proceso. Y ahora nos hemos adaptado. Ahora estamos trabajando mucho con las nuevas tecnologías. Una de las cosas que estoy llevando es una revisión de las aplicaciones para prescribir ejercicio en personas frágiles. Estamos trabajando en alguna aplicación, estamos buscando la manera de que si entre comillas, lo típico, hemos hecho alguna clase, nos ha costado lo nuestro, a través del WhatsApp, de videollamada. Inicialmente fue muy bien, en el momento en el que nos dijeron ya podéis salir a la calle, pues nadie quería estar Ya, en casa. Era, bueno, ¿cómo voy a estar en casa? En un móvil, entendible pues en parte. claro, obviamente yo también lo haría. Incluso los familiares decían, no, no, es que no lo va a hacer, quiero que vaya y que se relacione. Totalmente entendible, ¿no? Y Y luego, pues respecto al uso de las tecnologías de las personas mayores, que hay mucho mito con esto, ¿eh? Yo creo, de que no, de que nos apañan, de la alfabetización digital y tal, y evidentemente hay una brecha por edad ahí, no todo el mundo tiene la capacidad, pero yo lo que tengo leído al respecto y tal es que en muchas ocasiones, o en la mayoría de ellas, si reciben el proceso de aprendizaje, de uso de la aplicación, llegan a manejarse bastante bien con ellas y de hecho que muchas veces se adhieren al programa incluso mejor que personas de otras franjas de edad más jóvenes, en plan comparados con 50 o 40 o tal. sí, sí, al final realmente es conocer si quiere o no quiere. Si quiere, puede. Pero muchas veces Claro. la barrera que te encuentras más que la brecha es no, 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 a mí no me metas estas cosas. Yo tengo el Resistencia al WhatsApp, cambio. exacto, yo tengo el WhatsApp que sé abrir y cerrar, hacer notas de audio o llamar y no quiero nada más en mi móvil. Y no quiero nada Mm, más. Esto es sí, lo que nos encontramos en la mayoría de casos. Pero cuando lo tienen, y vienen con las tablets y mira, hice esto, pero está en inglés. ¿Esto cómo lo...? Entonces, les ayudas, ¿no? ya. Y Es realmente, que esa es otra, claro. aparte, uno de los puntos de fragilidad, que es la soledad, las nuevas tecnologías lo pueden subsanar bastante, bastante bien. Hay algún proyecto, creo que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama el proyecto, pero les ceden una tablet con un chat de gente mayor del barrio y generan encuentros, generan actividades, pueden hablar entre ellos. Entonces, claro, no, no, también nos encontramos post-COVID, ahora cada vez menos, pero con una resistencia a salir a la Ya, calle, sí. a juntarse con gente, no, no, yo vengo aquí porque esto es el médico, pero a mí no me juntes con más gente. ¿No? A un miedo, Mm, obviamente, había miedo, ¿no? sí, Entonces, sí. ahora estamos en ese proceso, ¿no? En el que nos han derrumbado el piso y estamos con los cimientos y vamos subiendo y estamos viendo si estamos haciendo bien o tenemos que poner más en un lado o más en el otro. Esa es la Mm, idea al final es lo que hablábamos, ensayo-error. Miramos hacia la semipresencialidad para darles esa opción, parecía todo muy bien hasta que después nos han dicho que no quieren. Pues vale, pues nos adaptamos. Al final, la adaptación es lo que nos va a dar los buenos resultados. Porque si sí, nos está claro. cuadriculamos, no. Atención centrada a la persona, ¿no? Exacto. Atención integral centrada en la persona. Ya que Mm. sea todo, ya. Sí, sí. Y qué resultados? Por ejemplo, con las sesiones de ejercicio, ¿llegasteis a concluir las 10 sesiones de ejercicio, esas que tenéis previstas Sí, inicialmente? ¿Y con una sesión a la semana hubo cambios relevantes en las personas mayores? en condición física, lo que habíamos hablado, una disminución de un 40% en riesgo de caídas, valorada con el equilibrio estático, y un aumento del 1.3, 1.4 en el SPPB, entendiendo que 1 es el cambio significativo. Mejora de velocidad de la marcha,
aumento de los niveles de actividad física y estábamos muy, muy cerca de las mejoras de los artículos que metían 3 4 5 y nutrición. Y nutrición, Qué guay. suplementos, ¿eh? No, o sea, Mm. complementos. Dándoles, pues te tienes que tomar cada día este batido de proteína y estamos ahí en esa franja. Obviamente pasamos de un 7 y pico de media a un 8 y largo. Entonces, seguimos estando en la Está franja genial. de frágiles, pero lo que hablábamos, un 80-85% de pararlo, o sea, que no evolucionara o ir hacia atrás. Está Eso, genial. Es que además que tampoco sabes si acompañándolo más allá, porque las personas mayores también tienen una capacidad de mejora hasta cierto punto más lenta. No sabes si lo hubieras llevado a 20 sesiones, cuánto más hubiera habido, ni que con y, solo 10 sesiones haya habido esos cambios tan relevantes. Jolín, y es, se es mantienen. muy es muy motivador. Y se mantienen a los 3 meses de follow-up y bajan un poquito a los 6 meses los niveles Está de genial. SPPB. O sea, estamos hablando de que claro, hay una subida obvia porque hay una intervención, pero nosotros valoramos, ¿no? Baseline, 3 meses, finalización de actividad, follow-up 3 meses y se mantenían los niveles del SPPB, por lo tanto, se mantenían haciendo, no todos se mantenían haciendo ejercicio, pero sí que había una continuidad, ni un empeoramiento ni mejora, ¿no? Un mantenimiento del estado físico de esta persona a los 3 meses y una pequeña bajada a los 6. Nosotros tenemos ahora mismo, en total hemos incluido 400 personas y los resultados que pudimos sacar eran de 160 personas. Claro, la potencia del estudio no es alta porque no es un RCT, porque al final no hay una randomización, no hay un grupo control de Ya. comparativo, pero esa intervención no era la idea de un RCT, era coger los RCTs No, y ver son si datos de la realmente... vida real, ¿no? Exacto. No es Es un una sitio intervención No es un sitio en que todo de la está vida real. controlado, no, es cómo va la vida real. O sea, si trasladamos esto, ¿cómo va? Y va bien. Ahora Qué bien. falta lo importante, y es que a nivel político se entienda de que la inversión, y pongo entre comillas inversión, en este tipo de actividades, a la larga va a disminuir muchísimo el gasto económico en salud si hablamos en términos de económicos, pero si hablamos en términos de funcionalidad, en términos de capacidad, en términos de salud de la población envejecida, estamos mejorando la calidad de vida de estas personas. ¿Qué mejor inversión sanitaria que mejorar la calidad de vida de las personas mayores, que suficiente han hecho ya y se merecen para que al menos haya un fisio en atención primaria en cada CAP haciendo intervenciones, pero buscando sobre todo, vamos a ver, si el fisio está en atención primaria y puede hacer toda esta patología de alta prevalencia, baja complejidad, lumbalgias, gonalgias, obviamente estaremos en el top. Pero lo mío es la geriatría, claro, yo barro para mi casa, ¿no? Bueno, pero los fisios de los centros de salud, de atención primaria, tienen que dedicar un porcentaje de la jornada a actividades comunitarias y bien podría ampliarse en esto porque tampoco es mucho gasto de recursos, en realidad. Si son No, sesiones de una hora grupales un día a la semana, sí podría intentar fisios de primaria que nos escuchéis. Aquí tenéis una idea para vuestras intervenciones comunitarias, ¿vale? Con población mayor. Y me gusta mucho que con tan poca intervención haya habido esos resultados porque mi sesgo, por lo menos, es a ser como muy minimalista en las cosas porque sé que interfiere en la vida diaria, porque quiero que se adhieran, porque tal. Y entonces siempre les repito mucho a los pacientes que una de las cosas que más repito en consulta es que uno no es mucho más que cero, es muchísimo más que cero, siempre uno. Entonces que parecerá, es que para hacer un día, no, es que para hacer, es que ese día es una barbaridad ya. O sea, porque a veces piensan, no, es que como solo uso un día a la semana y tal, y caen ahí en la cosa de dejar de hacerlo. Yo, no dejes de hacerlo porque ese día es súper relevante mantener ese día para empezar, porque es el que te queda, el que te mantiene pinzado al proceso y a lo mejor una semana estás más rumbera y te apetece hacer dos. Y que a lo mejor con solo ese día ya puede ser suficiente para cierto mantenimiento e incluso mejora, claro. yo lo que he podido aprender es cosecha propia. Esto no.
es que los mejores resultados que he obtenido, aparte, obviamente el ejercicio sí, pero los mejores resultados han sido a través de la diversión. Soy un payaso. En el grupo me paso el día metiéndome con ellos, haciéndoles bromas. Bromas, entendemos, bromas no de mal gusto, sino bromas Mm, de, bueno, ahora cuánto, pues vais a tener que hacer 100 entre todos, o por ejemplo, la típica que les encanta es, venga, poner las piernas hacia arriba, ¿no? Aguantar, vale, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Hasta que alguien no lo adivine, no podéis bajar las piernas. Y jajaja, y 200, jajaja, y 100, y generas dinámicas que al final la mayoría de gente te dice, es que vengo porque me lo paso bien. sí, eso es genial. En las actividades Y, grupales eso es fundamental. y en este tipo de población mucho más, porque al Mm, final sí. necesitan eso, necesitan que alguien se preocupe por ellos, porque muchas veces no hay mucha gente alrededor que se preocupe, y cuando les das esto, te dan, no me cabe en el móvil ni en Mm, casa lo que te pueden llegar a dar. sí, sí, es verdad, sí. Pues genial, Luis, me ha encantado la charla, la verdad, me ha gustado mucho. Creo que ha quedado todo muy bien explicado, muy claro. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta por ahí. Vamos a dejar unos instantes a ver si alguien nos cuenta algo, pero bueno, que hemos tocado todos los temas que teníamos previsto y tal. Y no sé, me quedo con muchas perlitas que has ido diciendo que me parece que son importantes y me gusta haber visibilizado de tu discurso, porque además por lo menos comulga mucho con mis sesgos también. Y estoy muy de acuerdo con tu manera de entender la fisioterapia y las intervenciones y tal. Y nada, pues ha sido un placer por mi parte tenerte aquí y espero que en algún momento podamos desvirtualizarnos. Si ahora que se va pudiendo, por favor. Bueno, Sí. no es por hacer propaganda porque no nos llevamos nada, pero el FTP, el Internacional de Fisioterapia de Cataluña que hacemos en mayo, Mm. tiene algunos nombres interesantes, ¿eh? Tiene algunos Sí, nombres lo sé, interesantes. Sí, sí. sí, lo sé, lo Así que sé. podrías venirte. Esto me pilla mal. Es que llega un momento que no se puede, hay que decidir cuántos fines de semana vas a dedicar a la fisioterapia en un año Exacto. y yo creo que hay que poner un cupo. Mira, te preguntan por aquí que si antes de realizar una intervención en el adulto mayor es recomendable medir sus signos vitales. Claro, lo interesante de los signos vitales, por ejemplo, el documento de consenso sobre fragilidades recaídas en el 2014 de Miquel Izquierdo te hablaba del Six Minutes Walking Test. ¿Para qué? Para tener una frecuencia cardíaca establecida antes de prescribir el ejercicio. Obviamente, no lo vas a tomar siempre, pero con las patologías, por ejemplo, lo óptimo no sería una vital, pero sí que podría llegar a ser peligroso la glucemia. ¿Qué glucemia tiene esta persona? ¿Toma insulina o no toma insulina? Cuidado. Ah, después ya estamos hablando de patologías. Lo vimos mucho en el post-COVID, estuvimos tratando post-COVID y lo vimos mucho que la frecuencia cardíaca estaba altísima y estaban en reposo. Algo ostras, ¿te encuentras bien? Sí, ¿estás cansado? No. Entonces, al final, en geriatría, uno de los problemas que tenemos es que los básicos no son básicos para nosotros. Quiere decir, una persona con una glucemia de 90, yo estoy a 90, 80 y me estoy desmayando. Ellos están bien. Con una glucemia de 400 están bien y yo no lo estoy. Entonces, lo interesante de los signos vitales pre serían conocer esos signos vitales sin haber hecho ninguna intervención, verlo al inicio y verlo al final. Ver cómo esa persona varía sus signos. Signos vitales, yo hablaría de frecuencia cardíaca y SPO2. Serían como los dos claves a la hora de prescribir el ¿Los ejercicio. monitorizas? Bueno, en las intervenciones grupales entiendo que no, pero si hicieras individuales, ¿les pondrías el pulsi para monitorizarlos a la vez que hacen ejercicio? ¿O vas un poco por sensaciones que te vayan reportando ellos de esfuerzo con la Borg? O... Sí, el BORC o el TAL test. A mí me gusta mucho el TAL test, que es simple, fácil y me da más información que el BORC, realmente, porque el BORC está muy bien cuando llegan a comprender el BORC, ¿no? Pero muchas veces le preguntas, ¿qué, estás cansado? No, estoy como, ¿no? Podría hacer otra vez. Y dices, ¿qué te me estás muriendo aquí? Por favor, para.
O a veces que te, uy, 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 yo me siento como un 9, ¿eh? Uf, no puedo más. Ya, pero pues hablas bien y pues sí, 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 ¿no? Entonces, esa Ya. falta de objetividad, el tal test es muy importante. O sea, ¿puedes hablar? Bueno, me cuesta un poquito. Vale, ese es el punto. Ni más ni menos. Obviamente tener un pulsi hay que tenerlo. Hay que Porque tenerlo, claro, sí, sí. sí, en Es población es obligado. es Un curso de obligado. consulta. Exacto. Y Sí, sobre todo que tengan que obligado que una de las uñas no esté pintada. Que no nos hemos pegado sustos a veces por la uña pintada. Está a ya, 65 de saturación. ¿Qué está pasando? Ah, no, que tiene la uña pintada. ya. Cuidado, no tienes ninguna. ¿No? O sea, yo pondría el pulsi y acetona. ¿No? Tener los dos ahí. En caso de que no, lo quitas y mides. Pero claro, el problema también es el tiempo que tenemos en la intervención. O sea, si estás haciendo un individual, obviamente la monitorización será genial, porque puedes monitorizar en puntos clave. Eh, Después la percepción que tiene la persona y al final lo acabas conociendo, ya no es los signos vitales o te encuentras bien, ¿no? Y te veo un poco más cansado, o, ¿no? La capilaridad o las mucosas, los ojos, mm, y ahí sí que pones el pulso y rápido, pero claro, la valoración de los signos vitales constantemente no es necesario y aparte Puede es alarmar un poco también, ¿no? ahí va. El hecho de que le estés constantemente revisando la frecuencia cardíaca, SpO2, ¿me pasa algo? ¿O me ves mal? ¿O cuántas veces hemos mirado y cuando miramos y nos ponemos nerviosos nos suben las pulsaciones? Pero no porque nos están controlando, ¿no? Mm. Es el De Hawtrell bata el que blanca. acelera. Exacto, el de bata blanca o el Hawtrell, uno de los dos, y te puede dar un sesgo ahí que, pero obviamente tenemos y debemos conocer los signos vitales de esta persona y trabajar con ellos dependiendo de cómo se modulen a través del ejercicio. Que al final el ejercicio va a modular la tensión, va a modular la glucemia, va a modular... Claro. Todo. Pues Exacto. contestada queda la pregunta. Así que nada, yo creo que cortamos ya porque llevamos un ratazo. Nada, va a quedar la charla guardada que preguntaba por ahí otra compañera, ¿vale? Para que la podáis ver cuando queráis. Cuando encuentre yo un poco de moral, las tres que llevamos ya este año las subiré a YouTube también, que se comparte más fácil y eso. Ya os iré avisando. Y nada, te dan halagos por aquí, desde Ecuador. En Madrid creo Alguien que que fue, fue ¿no? alumno tuyo. Sí. Y nos vemos por aquí. Un abrazo. Perfecto. Gracias a todos los que habéis estado y nos vemos en el siguiente. Nos vemos, Luis. Igualmente, gracias por haberme invitado, por dar visibilidad y también dejo abierto a que me hagan preguntas por Twitter o por Instagram si